Muito bom dia a todos. Este é o Seminário Internacional de Direito Administrativo, em homenagem ao catedrático Tomás Ramon Fernandes. Meu nome é Fabiano Dalazen, sou Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, entidade que reúne a chefia institucional de todos os ministérios públicos, dos ramos dos estados e também da União, uma das entidades que, juntamente com várias outras entidades importantes, apoiam esse seminário de direito administrativo promovido pelo Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, um seminário que, no conteúdo e também na qualidade de seus palestrantes, com certeza já se demonstra um sucesso e uma referência na matéria e nos temas que a vem tratando. Hoje eu tenho a satisfação e a honra de fazer a mediação da palestra do Dr. Fábio Medina Osório, Dr. Fábio Medina Osório, que vai falar sobre o tema conceito de sanção administrativa no direito brasileiro. O Dr. Fábio Medina Osório é ex-ministro da Advocacia Geral da União, presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo Sancionador da Ordem dos Advogados do Brasil, é doutor em Direito Administrativo pela Universidade Complutense de Madrid e mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul. É presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, um advogado destacado no cenário nacional, e, para minha grata satisfação, alegria e também honra, um dileto amigo que possuo de longa data, aqui desde a época do Ministério Público do Rio Grande do Sul, quadro a que ele pertenceu e honrou muito a instituição pelos trabalhos que produziu, e também como professor e hoje como advogado destacado no cenário nacional. Dito isso, eu quero de imediatamente passar a palavra ao Dr. Fábio Medina Osório. Dr. Fábio, muito obrigado. Por favor, a palavra é sua. Estamos aqui aguardando para ouvir a sua palestra, a sua manifestação. Bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer as palavras do Dr. Fabiano Dalazen, amigo de longa data do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Vou pedir autorização para desenvolver a minha palestra no idioma espanhol, por conta de presença de inúmeros juristas espanhóis e latino-americanos presentes neste seminário, e também uma parcela significativa da assistência oriunda da Espanha e de países latino-americanos, e considerando que os brasileiros também compreendem adequadamente o idioma espanhol. É um tema recorrente na minha doutrina, o conceito de sanção administrativa. ¿Cuáles son los nuevos paradigmas del derecho administrativo sancionador en Brasil que deben ser considerados dentro de este contexto que hemos trabajado desde 1999 y que conllevan la nueva propuesta de concepto de sanción administrativa en nuestra doctrina y en la jurisprudencia de los tribunales brasileños, que han acogido la doctrina de nuestra obra Derecho Administrativo Sancionador de 2000. El concepto de sanción administrativa adoptado por nuestra obra consiste en que la sanción administrativa es un mal o castigo porque tiene efectos aflictivos con alcance general y potencialmente pro futuro, impuesto por la administración pública materialmente considerada
o por también el Poder Judicial o corporaciones de derecho público a un administrado o jurisdiccionado agente público, persona física o jurídica, sujetos o no a relaciones especiales de sujeción con el Estado, como consecuencia de una conducta ilegal tipificada en norma prohibitiva con una finalidad represora o disciplinaria en el ámbito formal y material del derecho administrativo. La principal transformación en el concepto de sanción administrativa en el derecho brasileño que hemos introducido en nuestra obra desde 1999 en un artículo que hemos publicado en la RAP española y después desarrollado en nuestra obra de Derecho Administrativo Sancionador de 2000 y que ha impactado en la jurisprudencia de los tribunales brasileños, ha sido sobre el elemento formal de la sanción administrativa. El concepto de sanción administrativa ha traído siempre un elemento meramente formal de derecho administrativo. Este es el concepto clásico de sanción administrativa en Europa, en general, en España, en Italia, en los países europeos. Y en este artículo, bajo el título Corrupción y mala gestión de la red pública, el problema de la improbidad administrativa y su tratamiento en el derecho administrativo sancionador, por la primera vez he traducido la ley de improbidad administrativa brasileña al idioma español. Tuve la oportunidad de sustentar que las sanciones de la ley de improbidad son aplicadas por autoridades judiciales y de ahí la distinción necesaria entre las sanciones administrativas stricto sensu y las sanciones administrativas lato sensu, de modo que la ley de improbidad prevé sanciones de derecho administrativo, puesto que se trata de relaciones de sujeción sometidas al derecho administrativo sancionador. Son ilícitos practicados por funcionarios públicos o particulares contra los principios y reglas que presiden la administración pública. Se trata, sin lugar a dudas, de sanciones administrativas. Esta ley brasileña, que he traducido al idioma español, que está publicado en la RAP 149 de 1999, bajo este título que acabo de mencionar, demuestra que hay la posibilidad, bajo el principio democrático, de el legislador conformar ilícitos de sanciones de derecho administrativo para la aplicación por el Poder Judicial. Son ilícitos que pertenecen al derecho administrativo, a la rama del derecho administrativo. Entonces, el derecho administrativo no es un derecho estatutario que regula, que tutela tan solamente la actividad de la administración pública. En este sentido, esta concepción clásica del derecho administrativo como una rama del derecho que disciplina formalmente las actividades stricto sensu de la administración pública y no las actividades de otros poderes de Estado, es una visión que debe ser superada. ¿Por qué? Porque el principio democrático permite que el legislador pueda traer otras configuraciones bajo la libre conformación de los ilícitos y las sanciones dentro del marco de otros ramos jurídicos que puedan abarcar distintos marcos normativos. Esto ha sido posible con la ley brasileña 8.429 de 1992 o también con la ley brasileña anticorrupción,
que es la ley brasileña 12.846 de 2013, que también previó ilícitos y sanciones de derecho administrativo para empresas, para personas jurídicas que practicasen actos de corrupción empresarial. Y son sanciones administrativas aplicables por el Poder Judicial, no por las autoridades administrativas, o distintamente, alternativamente, por autoridades administrativas y por autoridades judiciales. Y aún así son sanciones administrativas, son sanciones de derecho administrativo. Eso ha sido confirmado también con la aplicación del marco de derecho administrativo sancionador, del régimen jurídico del derecho administrativo sancionador a estas leyes en Brasil, como hemos propuesto en nuestras obras jurídicas, en nuestros escritos jurídicos, porque hemos propuesto en nuestros escritos jurídicos que para estas leyes sería necesario aplicar el régimen jurídico del derecho administrativo sancionador, porque serían leyes de derecho administrativo sancionador, son aplicables sanciones administrativas a partir de estas leyes dentro del marco del concepto de sanciones administrativas y por consiguiente serían aplicables los efectos, los principios y las reglas del derecho administrativo sancionador. Por consecuencia, los tribunales brasileños han aplicado a estas leyes importantes de Brasil la ley de improbidad administrativa que regula ilícitos y sanciones a actos de mala gestión pública, a actos de corrupción de agentes públicos o actos de mala gestión pública, no solo de corrupción, pero también de ineficiencia endémica de agentes públicos y particulares que se conectan con agentes públicos, sanciones de derecho administrativo como inhabilitación para ejercicio de funciones públicas, como pérdida del cargo público, como suspensión de derechos políticos, son sanciones que se parecen mucho con sanciones penales, pero son sanciones aplicadas por magistrados que no tienen jurisdicción penal. Son sanciones aplicadas por magistrados que tienen jurisdicción. Aquí no hay la jurisdicción administrativa, es una jurisdicción extrapenal, una jurisdicción civil, pero que aplican normas materiales de derecho administrativo. Y esta construcción dogmática que hemos articulado a partir de una visión de derecho administrativo no estatutario, stricto sensu, parte de una concepción del derecho administrativo conectada a la Constitución. La constitucionalización del derecho administrativo permite que se visualice un derecho administrativo estatutario, por un lado, que es el derecho administrativo clásico, como decía siempre Eduardo García de Enterría, el derecho administrativo que nace en la Revolución Francesa con la administración pública, el derecho administrativo que viene para disciplinar las actividades de la administración pública, pero a partir de su evolución, el derecho administrativo constitucionalizado, el derecho administrativo que se ha constitucionalizado, se desarrolla dentro del marco de la Constitución, la constitucionalización del derecho administrativo también demuestra una perspectiva sustancialista del derecho administrativo. Y tal dimensión del derecho administrativo
se ve sobre todo en el derecho de la función pública. Por ejemplo, los deberes públicos, la teoría de los deberes públicos. ¿Cómo funciona la teoría de los deberes públicos? El deber de probidad administrativa, los deberes públicos, el principio de la moralidad administrativa que ha sido desarrollado en Francia por Maurice Soyou, las obligaciones administrativas, son deberes sustanciales, son deberes de dimensión sustancial y no formal. Entonces, por ejemplo, a través de la libre conformación de los ilícitos y de las sanciones, es posible que el legislador, a raíz del principio democrático, pueda traer al Poder Judicial una serie de ilícitos y sanciones de derecho administrativo que puedan ser aplicados directamente por el Poder Judicial a través de sanciones de derecho administrativo, porque están castigando ilícitos de derecho administrativo y que no sean afectados, no sean aplicables por la administración pública. Entonces, por lo menos esta es la realidad que tenemos posible en cualquier país democrático y también en Brasil. Porque esta es una configuración casi ontológica del derecho administrativo. Esa es una característica del derecho administrativo en su esencia. El derecho administrativo constitucional, el derecho administrativo constitucionalizado, tiene una esencia que es, de un lado, su raíz histórica, estatutaria, y por otro lado, su dimensión sustancial. Su dimensión sustancial le permite que se pueda conformar ilícitos, sanciones, a partir de aspectos que no sean ligados a la actividad directamente vinculada de la administración pública. En Brasil esto se ha conformado de modo muy claro en la jurisprudencia, y este concepto, buena parte de la doctrina no ha todavía percibido de modo inequívoco, pero la jurisprudencia sí. El Supremo Tribunal Federal, el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público también. El microsistema anticorrupción brasileño reconoce la naturaleza jurídica del derecho administrativo sancionador para la Ley 12.846 de 2013 y para la Ley 8.429 de 92, manteniendo como soporte para eso nuestra doctrina. Y el concepto de sanción administrativa es parte esencial para esta construcción. Y la dimensión material de la sanción administrativa es imprescindible para esta articulación conceptual. Este nuevo elemento conceptual de la sanción administrativa permite alargar su alcance para tipos sancionadores aplicados directamente por el Poder Judicial y poner en curso el régimen jurídico del derecho administrativo sancionador para estas nuevas leyes que pueden ser aplicadas por el Poder Judicial directamente para estos nuevos ilícitos y sanciones creados por el Poder Legislativo a partir del principio democrático, con toda la evolución dogmática necesaria. Entonces, el nuevo concepto de sanción administrativa en Brasil, en primer plano, tiene este elemento formal novedoso, podemos decirlo así. En cuanto al elemento objetivo, el efecto aflictivo de la sanción, que es otro elemento clásico de la sanción.
Este elemento aflictivo de la sanción, podemos decirlo que no es incompatible con teorías económicas del derecho. Las teorías económicas del derecho o otras teorías psicologistas del derecho o teorías sociológicas pueden traer contribuciones fundamentales para la comprensión y la interpretación del derecho administrativo sancionador. Pero el elemento aflictivo de la sanción sigue siendo un elemento esencial para su comprensión, puesto que la sanción no es un premio. La sanción no puede ser confundida con una medida premial. En este sentido, el elemento aflictivo es un elemento objetivo inherente a la sanción. La sanción es un castigo, sigue siendo un castigo. Para muchos, la sanción no debería ser un castigo. Para algunos, cuando se dice que la sanción es un castigo, se trae una concepción retributivista, que sería una concepción vieja sobre sanción. Pero no es así que se debe considerar, pero por lo menos en Brasil, los tribunales no siguen este camino. La sanción, cuando se dice que tiene efectos aflictivos, se trata de concebir una visión sobre un elemento central y objetivo de la sanción para apartarla de los premios. No se trata de ver la sanción como una medida que produce dolor subjetiva o sufrimiento subjetivo en alguien. Esto no está en discusión. No está en discusión el elemento psicológico del destinatario de la sanción. Esto no se debe discutir el sentimiento del destinatario de la sanción. El efecto aflictivo no se confunde con el sentimiento del destinatario de la sanción. El efecto aflictivo es algo para que no se confunda la sanción con el premio. No se dice que la sanción debe causar dolor en su destinatario, pero se dice que la sanción tiene efecto aflictivo en el sentido de que no produce premios, pero produce castigo. Y el efecto aflictivo debe ser reconocible objetivamente. No se está tampoco a discutir los fines de las penas administrativas o no se puede querer aquí mantener una analogía entre los fines de las penas criminales y los fines de las penas administrativas. La perspectiva del efecto aflictivo es objetiva y no subjetiva. Por ejemplo, el derecho administrativo regulatorio tiene múltiples disciplinas con las cuales puede mantener interfase. Y esta naturaleza transdisciplinar muestra su complejidad. Pero también el derecho penal económico tiene una complejidad y una transdisciplinariedad. En cualquier caso, el efecto aflictivo... Doutor Fábio, agora, um pequeno problema de conexão, mas deve estar retornando para dar continuidade agora.
Perfeito, teve que desconectar e está reconectando para dar seguimento à sua palestra. Bom dia novamente. Tivemos um problema de queda de energia no lado sul aqui, em Brasília. E vamos retomar a palestra, estou entrando pelo celular. Estava tratando do elemento teleológico de la sanción, la finalidad punitiva. Y la finalidad punitiva de la sanción no es incompatible con la finalidad disciplinar. No obstante, se distingue de la pretensión resarcitoria. Por ejemplo, el ejercicio del poder disciplinar es distinto del poder resarcitorio. El ejercicio del poder disciplinar también es distinto de algún modo del poder punitivo, pero es una especie del poder punitivo, porque tiene algún objetivo pedagógico. La pretensión punitiva, por lo tanto, es un elemento esencial de la sanción administrativa. El derecho penal, por su turno, tiene pretensiones resocializantes o de reeducación de su destinatario. Esto es una marca de la característica retributiva del derecho penal que se acepta en la jurisprudencia de los tribunales brasileños, al contrario de lo que mantiene la doctrina funcionalista, que no está aceptada en la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia y del Supremo Tribunal Federal brasileño en lo que concierne las finalidades de las penas criminales. En lo que dice con las penas administrativas, el elemento teleológico de la sanción es la finalidad punitiva. La finalidad punitiva demuestra que hay una nítida relación histórica entre pena y represión. El destinatario de la pena tiene que conocer la prohibición, tiene que conocer el sentido de la prohibición para que pueda conducir su conducta en el sentido contrario a la prohibición. La pena tiene también una perspectiva intimidatoria. El efecto intimidatorio de la pena mantiene la idea de evitabilidad del hecho prohibido. Por eso, la pena alcanza personas imputables y hechos evitables. Incluso para las personas jurídicas, los hechos tienen que ser evitables. Y hay también para personas jurídicas en esta línea que mantenemos una especie de culpabilidad. La teoría de la intimidación de la pena no inhibe abordajes económicas del derecho o de la sanción. Por ejemplo, vertientes económicas o psicológicas o psicológico-comportamentales de la conducta o del derecho también traen una visión de incentivos o mecanismos de persuasión que son muy importantes. La motivación de las personas, la interpretación de las conductas, la interpretación de las leyes, la interpretación de los incentivos que son puestos en las leyes, exigen
mecanismos de análisis económico del derecho, de análisis psicológico-comportamentales y de otras disciplinas, de una visión transdisciplinar del derecho, de la regulación, que, por cierto, son contribuciones muy importantes para el derecho administrativo sancionador o para el derecho penal. Por ejemplo, para el derecho regulatorio, esta métrica transdisciplinar es fundamental. Es verdad que el funcionalismo normativista mantiene que la intimidación no residiría, no estaría en la esencia de la pena, en la medida en que esta sería una forma la pena sería una forma de reafirmación de la orden jurídica vigente. La pena para el funcionalismo normativista sería una reafirmación de la confianza en el sistema normativo y no sería una misión del derecho punitivo evitar lesión a bienes jurídicos, pero sí confirmar la vigencia de las normas. Sin embargo, lo que se percibe es que para restablecer esta confianza en las normas es necesario imponer un mal empírico, y este mal empírico sigue siendo, por lo menos en nuestra concepción de sanción administrativa, sigue siendo este mal o este castigo que es la sanción, no importa su formato. Entonces, este mal empírico es un atributo intrínseco al concepto de sanción. En este contexto, la función intimidatoria general de la pena es una de sus funciones esenciales, y esto ha sido siempre una característica general de la pena, como reiteradamente afirmado por el Supremo Tribunal Federal brasileño. Por lo tanto, reafirmo aquí que son elementos esenciales de la sanción administrativa. El elemento formal, como he dicho, con esta novedad, que el elemento formal tiene también un recorte para absorber ahora una concepción material de sanción administrativa, una dimensión sustancial del derecho administrativo, no solamente el derecho estatutario, como era la visión clásica de los administrativistas, entre los cuales mi maestro, director de mi tesis doctoral, Eduardo García de Interría, entre muchos otros, su escuela de catedráticos. Pero en Brasil, concretamente, se ha desarrollado mucho esta concepción a partir de nuestra doctrina de derecho administrativo sancionador. Ha sido el primer libro con este título en Brasil, Derecho Administrativo Sancionador. La primera cátedra de Derecho Administrativo Sancionador brasileño ha sido en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Los cursos de doctorado, maestrado, hemos introducido esta disciplina. Este elemento material, este elemento formal de la concepción administrativa permite que las sanciones administrativas sean aplicadas también por el Poder Judicial. El elemento objetivo, el efecto aflictivo de la sanción, con esta concepción de que la sanción no se confunde con los premios y el efecto aflictivo sea un elemento objetivo, perceptible de la sanción administrativa, una dimensión que no se confunde con los sentimientos del destinatario de la sanción, y el elemento teleológico de la sanción, la finalidad punitiva para separar la sanción administrativa de otras medidas. Eso es muy importante. Estas son las características centrales de la sanción administrativa. Y es muy importante identificar la sanción administrativa, puesto que a partir de su identificación
tenemos la posibilidad de traer el régimen jurídico del derecho administrativo sancionador, que es un régimen jurídico que, como sabemos, se desarrolla desde principios del siglo XX en Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha profundizado mucho, como Ricardo Alonso García ha traído en este seminario ejemplos de la Corte Constitucional Italiana, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los años 90 y mucho más después de esto también. En el plano internacional, la primacía de los derechos fundamentales en el ámbito internacional a partir de la aplicación de los principios y reglas del derecho penal al ámbito del derecho administrativo sancionador. Y las Cortes Constitucionales Europeas han introducido estos cambios todos para unificar esas garantías. Esto también ocurre en Brasil, sobre todo a partir de los años 2000 en adelante. Y hoy día esas garantías vienen no solamente para el ámbito administrativo, estricto sensu, del derecho disciplinario, del derecho administrativo aplicado por las administraciones públicas, pero también en estas leyes muy importantes que acabo de referir en mi ponencia, que son ilícitos y sanciones aplicados por el Poder Judicial, pero que no se confunden con leyes penales, pero son leyes de derecho administrativo sancionador, son leyes que exigen el régimen jurídico del derecho administrativo sancionador y son aplicadas por el Poder Judicial. Con estas breves reflexiones y pidiendo disculpas por el incidente con la energía aquí donde estoy, que es mi despacho aquí en el Lago Sul de Brasilia, yo termino mi ponencia agradeciendo una vez más la asistencia, los que nos prestigian en este seminario en homenaje a un gran maestro que es Tomás Ramón Fernández, que tiene muchas obras publicadas, que es una referencia para todos nosotros en Brasil, en América Latina, en Europa, y que ha merecido este homenaje del Instituto Internacional de Estudios de Derecho de Estado, con grandes instituciones en conjunto apoyando, porque los maestros tenemos que prestar homenaje para que sepan siempre que son grandes, que son importantes, que son fundamentales para el progreso de las civilizaciones. Muchas gracias. Obrigado, doutor Fábio. Parabéns por sua brilhante apresentação, pelo conteúdo do que nos colocou, com muita clareza. E eu acho que cabe aqui reiterar o convite para que se sigam conectados em toda a programação que se faz hoje a respeito dos temas e das temáticas que foram colocadas logo na sequência. O doutor Marcel Justin Filho falando sobre a arbitragem no relacionamento entre a administração pública e os sujeitos privados, até a conferência de encerramento, hoje às 18 horas, hora do Brasil, 22 horas, horário da Espanha, do nosso grande homenageado, a conferência de encerramento do nosso professor Juan Ramón Fernández Torres, da Universidade Complutense de Madrid. Eu queria, diante disso, agradecer a participação de todos e solicitar que
permaneçam conectados acompanhando o brilhante seminário, lhe parabenizar não só pela palestra, mas também pela organização que Vossa Excelência, com muita competência, pela gama de relacionamento que construiu na sua vida profissional e acadêmica, soube trazer e nos brinda hoje com esse seminário maravilhoso que está à nossa disposição. Então, muito obrigado, doutor Fábio, pela sua participação, pela organização do seminário, e ficando aqui o convite para que todos permaneçam conectados na programação. Obrigado.